Ex autoridades en Rusia y Ucrania están reportando nuevos ataques en sus ciudades capitales. En la mañana del 16 de agosto de 2026, Moscú despertó con la ola de destrucción más intensa y sistemática vista desde el inicio de la guerra, y más de 600 drones ucranianos llovieron una andanada infernal sobre la región de Moscú. Este fue un punto de inflexión, no solo para Moscú, sino para toda Rusia. Lo que los rusos presenciaron esa mañana fue la imagen de la completa derrota de Moscú en la guerra y la abrumadora sensación de impotencia que sintieron. El mayor centro logístico de Rusia en Kolodino, a solo 20 kilómetros del Kremlin, soportó el impacto más devastador de esta ola. Cuando Wildberries, el Amazon de Rusia, convirtió su centro de 200.000 metros cuadrados en una bola de fuego, el enorme parque logístico de 540.000 metros cuadrados en Domodedovo también comenzó a arder simultáneamente. Pero primero tenemos una pequeña solicitud. Este tipo de análisis independiente sobre la guerra y la geoestrategia ha sido recientemente suprimido por el algoritmo, por lo que el video no está llegando a muchas personas que podrían estar interesadas. Suscribirse, dar me gusta al video y dejar incluso un comentario de una sola palabra nos ayuda directamente a superar esta supresión. Mientras los residentes de Moscú grababan drones volando por el cielo con sus teléfonos, gritaban Estamos filmando. Amaya, Moscú. Imágenes aéreas muestran el mayor centro logístico de Rusia ardiendo como el infierno. Los taxistas en la autopista observan impotentes la agilidad de los drones. El bastión seguro del gobierno de 27 años de Putin está en caos y la defensa aérea rusa está completamente paralizada ante este ataque. Este ataque, que penetró hasta las puertas del Kremlin, ha destrozado la promesa de Putin de que la guerra no tocará a Rusia. Ucrania acaba de anunciar que a partir de esta mañana ha dejado fuera de servicio oficialmente 7 de los 10 centros logísticos más grandes de Wildberry. La guerra está ahora en nuestra puerta. De hecho, Ucrania había intentado atacar esta instalación de Kolodino 2 veces, el 20 y el 28 de julio. En esos días, las defensas rusas informaban que los habían derribado. Los incendios se mantenían pequeños y el sistema seguía funcionando. Pero en la mañana del 16 de agosto, el juego cambió. Habiendo aprendido de sus pruebas de julio, Ucrania no solo rompió las defensas, sino que las abrumó por completo, sumiendo el centro de suministro de Rusia en un caos total. Ahora, adentrémonos en las profundidades de esta ejecución logística. La anatomía de esta circulación oculta se vuelve clara una vez que la dibujas en un mapa. El corazón es el gran cinturón central alrededor de Moscú y San Petersburgo. El centro de clasificación Kolodino, por sí solo, supera los 225.000 metros cuadrados, junto con los parques logísticos Yuzhny Vorota y Grivno, y al norte, los complejos Shushary y Utkina-Zabod, la primera parada para la carga importada que entra por los puertos bálticos. Donde late el cerebro del tráfico de carga del país, con bases de transferencia como Ekaterimburgo en los Urales, uniendo el flanco oriental. La arteria principal que sale del corazón es el corredor de la autopista que va hacia el sur a través de Rostov hacia el cinturón ocupado y desde allí hacia 2 rutas críticas, las líneas Donetsk-Mariupol-Taganrog y Mariupol-Volnovakha. Entonces, ¿qué llevaban exactamente estas arterias? ¿Qué estaba ocultando Putin en esos estantes de almacén? La cadena de suministro del ejército ruso moderno no se limita a los depósitos militares que se muestran en los mapas. Justo al lado corre un segundo sistema de circulación que emite facturas comerciales, y su escaparate son las aplicaciones de mercado en el teléfono de todos. En una sola plataforma se registró una búsqueda de suministros militares que devolvió más de 78.000 artículos. Chalecos antibalas, botiquines de primeros auxilios, cámaras de visión nocturna y térmicas, gafas FTV, hardware que se monta en marcos de drones. Para una unidad en el frente, esto fue un atajo milagroso contra un sistema de suministro oficial ahogado en corrupción y papeleo. La red de más de 45.000 puntos de recogida era un esqueleto de distribución ya hecho que construyó espontáneamente la última milla que el propio ejército no podía. El verdadero valor del almacén reside en su naturaleza de doble uso. Desde el mismo muelle de carga se envía una caja de pañales por la mañana y un lote de cámaras para drones por la tarde. La carga que no se puede clasificar es carga que no se puede proteger, y cuando es atacada es carga que detiene ambos mundos a la vez. La justificación declarada de Zelensky apuntaba exactamente a esta capa. Estos estantes almacenaban componentes sancionados para la producción de drones y equipos de navegación.
Esa misma invisibilidad comercial también estaba atravesando el muro de sanciones. Se documentó que electrónicos de origen chino destinados a drones rusos pasaban por la aduana etiquetados como partes de maquinaria agrícola y que los DJI Mavics, los drones comerciales más utilizados en el frente, fluían a través de estos canales hacia el ejército e incluso hacia el FSB y el FSO. La genialidad del disfraz está aquí. Un camión con matrícula civil, un paquete facturado comercialmente, un almacén corporativo. Ninguno de ellos encaja en la definición clásica de un objetivo. El seguro es comercial y es difícil de distinguir desde el satélite. Que tan conscientemente se construyó el sistema fue traicionado incluso por su reflejo después de los ataques. Los tres principales mercados, incluido Megamarket de Sberbank, añadieron una cláusula de fuerza mayor a sus contratos con vendedores inmediatamente después, eximiéndose de responsabilidad por bienes perdidos en ataques de drones. Cuando un nodo de logística militar puede activar a sus abogados tan rápidamente, conoce mejor su verdadero valor. Y lo primero que hizo Ucrania fue precisamente eso, verlo. Hacer visible un sistema diseñado para ser invisible es el logro menos discutido de esta campaña, y el método se lee como un manual de inteligencia moderna en 3 capas. El primero es la propia huella digital de Rusia, las páginas de ventas en los mercados, la carga más rápida hacia el frente, las publicaciones de entrega por unidades en las redes sociales. Los clientes del sistema dibujaron el mapa del sistema en Internet con sus propias manos. El segundo son los ojos en el terreno, redes de partisanos y monitoreo en los territorios ocupados en Crimea, informando sobre los horarios de los convoyes, vehículos disfrazados y cambios de ruta y foto por foto. El tercero es la paciencia en el cielo, drones de reconocimiento de largo alcance observando el tráfico en las carreteras durante días y analizando los patrones de carga. Cada dato fluye hacia un banco de objetivos viviente y una doctrina se asienta sobre ese banco. Golpea, no esperes la reparación, golpea de nuevo. El conjunto de objetivos se amplía cada mes, e incluso direcciones a 1500 kilómetros de profundidad entran en la lista. La incapacidad del otro lado para jugar el mismo juego es la asimetría más cruel de la guerra. Ucrania rompió su propia red de suministro en células y las dispersó. Las células no se conocen entre sí, y la inteligencia rusa no puede encontrar esos nodos. Rusia, por el bien de la eficiencia, concentró todo en centros gigantes, y al inicio de la guerra entregó a sus logísticos una bayoneta y los envió al frente. Los cuadros que sabían cómo dispersarse ya no están hoy. 2 ejércitos están luchando en 2 épocas diferentes, uno que no puede ver su propia red, otro que ha memorizado la del enemigo vena por vena. Mientras los drones cazan los almacenes de Wildberries, el Amazon de Rusia, a una profundidad de 1800 kilómetros de la línea del frente, se habla de una pérdida de bienes que supera los $4.000 millones solo en los 2 primeros grandes almacenes, y se informa que la empresa ha comenzado conversaciones con el banco estatal VTB, que está al borde de la bancarrota, para tapar ese agujero. Putin, en pánico, está acumulando baterías de defensa aérea alrededor de la capital. Detrás de toda esta alarma y caos se está levantando un fuego mucho mayor, un motín necesario por la ira masiva. Porque en estos almacenes no solo se están quemando paquetes, más de 3 millones de personas que han vinculado su sustento a este ecosistema, trabajadores de almacenes, turnos evacuados, los despedidos, vendedores cuyos productos se convierten en cenizas, camioneros cuyos cargamentos fueron cancelados. Esa vasta multitud que silenciosamente respaldó la guerra durante años está viendo la factura en su propia casa por primera vez. Tuvimos una evacuación de emergencia porque, como dijeron, un dron o vehículo aéreo no tripulado, el dron cayó en el estacionamiento. Ahora desglosaremos capa por capa el desmoronamiento y la quiebra total que comenzó en el hogar de la base más leal del régimen. En la noche del 28 de julio, casi 400 drones se dirigieron hacia la capital. 3 aeropuertos cerraron y el vasto complejo logístico en Kolodino se convirtió en una bola de fuego. Pero el verdadero récord se rompió en profundidad. El 25 de julio, drones de largo alcance atacaron una instalación de Wildberries en Ekaterimburgo, a aproximadamente 1800 kilómetros de la frontera, el ataque más profundo en la historia de la empresa. Luego, el 30 de julio, un almacén se incendió en Sarapul y el centro de clasificación de Penza, que sirve a la región del Volga, fue atacado. Su área combinada de 143.000 metros cuadrados fue casi completamente destruida.
En la noche del 31 de julio, drones atacaron tanto un centro de distribución en Volgogrado como una de las refinerías más grandes del país al mismo tiempo. Esto no fue un puñado en una semana, sino una red de distribución siendo cortada nodo por nodo a escala nacional. Y en palabras de un trabajador de Ekaterimburgo, una instalación civil que comerciaba ropa interior, neumáticos y zapatillas se había convertido de repente en un objetivo de guerra. Estos ataques profundos causaron un pánico visible en el Kremlin, y la prueba más concreta de ese pánico se eleva en el cielo sobre la capital. Los funcionarios de Moscú publicaron mapas de refugios antiaéreos, especialmente para los suburbios del sureste, mostrando cientos de refugios debajo de los edificios. Un periodista que trabaja para Radio Free Europe, a través de análisis satelital, detectó 24 nuevas torres de defensa aérea construidas alrededor de la capital en los últimos 2 meses, la mayoría de ellas para misiles Pantsir de corto alcance. Aquí surge una pregunta inevitable. ¿De dónde está sacando Putin toda esta defensa aérea para acumular en la capital? Nuestra lectura es esta. Rusia enfrentaba una grave escasez de suministro precisamente de estos misiles tipo Pantsir a principios de este año, y ese cuello de botella no está completamente resuelto. Las oleadas de drones de alta intensidad de Ucrania mantienen las existencias constantemente al límite. Entonces, acumular defensa en un lugar para proteger la capital inevitablemente significa dejar otro lugar expuesto, y eso es probablemente por lo que objetivos profundos como Ekaterimburgo, Sarapul y Penza pueden ser atacados tan fácilmente. Cuando un imperio se ve obligado a llenar el cielo sobre su propia capital con torres, el problema no son unos pocos drones, es el control que se contrae hacia el centro. Ahora bajemos a lo que realmente está encendiendo ese humo, el peldaño más bajo del régimen. Entonces, ¿quién exactamente está en el peldaño más bajo de esta escalera? El personal central de oficina y gestión de Wildberries es sorprendentemente pequeño, alrededor de 7.500 personas. El cuerpo real está abajo, de 150.000 a 200.000 trabajadores de almacén en las líneas de clasificación, empaquetado y carga. Un ejército de PCA de más de 150.000 en más de 45.000 puntos de entrega. Decenas de miles de camioneros y mensajeros y de 400.000 a 1 millón de vendedores con sus talleres y proveedores. Contados juntos, el número de personas que viven de este ecosistema supera los 3 millones. Su perfil común se lee como un manual de sociología del régimen, una multitud que se mantiene alejada de la política y respalda silenciosamente la guerra en la televisión, esperando a cambio un salario estable y una vida lejos del frente. Los firmantes del contrato no escrito del orden de Putin. Ese contrato tiene una sola cláusula: tú te mantienes al margen, nosotros proveemos. Los drones están quemando precisamente esa cláusula, y para un régimen el fuego más peligroso no es el del palacio, sino el del sótano. La reacción en cadena en el terreno procede en orden de manual. Primero evacuación, luego incertidumbre, luego la nómina. Las huelgas de trabajadores que comenzaron en las instalaciones de Udmurtia se extendieron a Ekaterimburgo y Kolodino. Las operaciones se detuvieron sin una razón oficial, y la ausencia de explicación es la información más costosa para un trabajador, ya que cada día vacío sin una línea clara de nómina se devuelve como una deducción. En Krasnodar, los trabajadores fueron puestos en una licencia prolongada sin sueldo. En Yekaterinburg, el cierre se presentó como unas vacaciones. El diccionario cambió, la pérdida no. Los relatos de los trabajadores de la noche en Electrostal fotografiaron la cultura de gestión. Las puertas se abrieron tarde, los terminales exigieron devoluciones primero, la gente huyendo por su cuenta, se contaron los bienes antes que las personas. La empresa luego declaró a los empleados héroes mientras negaba los retrasos, lo que aumentó la ira en lugar de calmarla. Incluso se difundieron rumores de que la fuerza laboral local, compuesta principalmente por mujeres, estaba siendo reemplazada por trabajadores norcoreanos. No hay imágenes, no hay confirmación, pero no se debe tomar a la ligera, dado el tráfico de trabajadores reportado durante meses en la línea Moscú-Pyongyang. Y aquí está la aritmética más oscura. El almacén estaba entre los últimos refugios civiles, manteniendo a un joven alejado del frente. Cuando el refugio se quema, la lista de la oficina de reclutamiento gana un nombre más. Los dos eslabones menos discutidos de esta cadena están pagando silenciosamente la factura de la crisis, y ambos se encuentran en el corazón de la sociología del régimen. Primero, los que están al volante. Para las decenas de miles de camioneros vinculados a la red de Wildberries, cada almacén incendiado significa una carga cancelada y un flete no pagado. El transporte aquí es principalmente un negocio familiar, que se lleva a cabo en vehículos comprados a crédito y con márgenes ajustados. Cuando el calendario de viajes se vacía por una semana, el calendario de pagos no lo hace.
El segundo enlace son las personas detrás de más de 45.000 puntos de entrega, cientos de miles de operadores que convirtieron una habitación de su hogar en un estante de pedidos. Sus ingresos están completamente vinculados al flujo de paquetes. Cuando no salen mercancías del almacén, los ingresos de ese estante se reducen a cero el mismo día, mientras que el alquiler, la electricidad y el crédito nunca fallan en su calendario. Lo que comparten estos dos grupos es ser esa vasta y silenciosa mayoría, cuya única expectativa del Estado es que el orden siga funcionando. Y ahora el lenguaje en los foros de camioneros y los chats de operadores es más duro que en años. Sin trabajo, sin explicación, sin nadie con quien hablar, su revuelta aún no está en cámara, pero para un régimen, la verdadera alarma no son los que gritan, sino los silenciosos que buscan una calculadora, porque la ira pasa, pero las matemáticas no. El precio de salir a la calle en Rusia es conocido. Por eso, la protesta aquí ahora vive no en las plazas, sino en las cámaras de los teléfonos. Y la semana pasada, esas cámaras grabaron algo no visto desde que comenzó la guerra. Lo que expresó esa mujer en la introducción fue esto. Enciendo las noticias. ¿Dónde está la cobertura de última hora? Los almacenes están ardiendo. Nadie lo está mostrando. Su enojo no estaba dirigido a Ucrania, sino al silencio de sus propias pantallas. Trabajadores de las instalaciones en huelga hablan sin ocultar sus rostros, señalando direcciones. «Detén la guerra, Putin». El comentario de una línea bajo los videos revela el temor detrás de la ira. Es probable que estas personas sean enviadas al frente para finales de la próxima semana. Desde el frente de ventas, Marina Gorskova, fundadora de una marca de cosméticos con 1.300.000 seguidores, se dirigió al Estado en cámara. Durante el último año y medio, pagamos 45 millones de rublos en impuestos. Si cerramos, ese dinero no fluirá al tesoro. Denos al menos un año de exención de impuestos y una moratoria de crédito. Este es un ultimátum en forma de súplica. La clase contribuyente, por primera vez, está poniendo abiertamente la factura sobre la mesa del Estado. No hay una huelga organizada aquí, solo voces dispersas que estallan en desesperación. Pero en los regímenes autoritarios, la medida del peligro no es el número de participantes, sino el umbral del miedo, y ese umbral se erosiona con cada video de alguien mirando a la cámara y diciendo el nombre del jefe de Estado. Incluso el propio rostro corporativo barbudo de la empresa grabó un emotivo llamamiento amenazando con acciones legales contra quienes vuelvan a compartir sus videos, suplicando: «Nosotros, los emprendedores, ya estamos pasando por un momento difícil». En sí mismo, una confesión de cuánto duele ese metraje. En la historia de la capa del vendedor hay un detalle de fecha que convierte la ira en un grito. 11 días antes de las primeras grandes huelgas en los almacenes, la plataforma añadió una nueva cláusula a los contratos de los vendedores. Los ataques con drones se considerarán fuerza mayor. Antes de que las mercancías se quemaran, ya se había puesto por escrito quién se quedaría con la factura. La pérdida de inventario de los vendedores en las dos primeras instalaciones se cita en análisis de la industria entre 150 y 250 mil millones de rublos. El primer tramo de pago fue para 88.000 vendedores, por lo que incluso el mínimo de la cantidad de víctimas es 88.000. La escala es clara. A un empresario cuyos bienes valorados en 4.600.000 rublos se convirtieron en cenizas, se le ofrecieron 10.600 rublos, 0.2% de la pérdida. Sin seguro, el contrato cierra la puerta, mientras que las cuotas de crédito, el alquiler y los costos del personal no se quemaron. Para decenas de miles de pequeñas empresas, esto no es pérdida de ingresos, sino la evaporación de capital. Años de ahorros reducidos a cero en una sola noche. Y la voz que surge de este sector es más fuerte y más política que la de los trabajadores. Nos traicionaron con fuerza mayor, circula en los grupos de vendedores, y entre los empresarios familiares se multiplican los que dicen: esta guerra debe terminar ahora. Una clase que pagó sus impuestos y permaneció en silencio sobre la guerra, despojada en papel a la sombra de su propio Estado. El crimen que los regímenes encuentran más difícil de defender es el que escribió su propia pluma. La respuesta de la empresa echó leña al fuego. Su equipo de relaciones públicas compartió un video diciendo a los vendedores que dejaran la histeria, se sentaran y esperaran y no cargaran a otros. Volverán a ganar como solían hacerlo. El sistema de advertencia automática destinado a proporcionar una compensación justa produce, según los vendedores, rechazos virtuales interminables. Un vendedor cuyos bienes por 500.000 rublos desaparecieron termina con 2.000 rublos.
Lo más sorprendente es de dónde proviene el dinero para compensar. Con la aprobación de los funcionarios, Wildberries comenzó conversaciones con el banco estatal UBCB, por lo que la pérdida se cubrirá indirectamente del presupuesto estatal. Indirectamente porque un subsidio directo permitiría a todos los rusos perjudicados en las huelgas exigir lo mismo, una puerta que el régimen no se atreve a abrir. Y la ironía, el dinero estatal de UBTV no está destinado a reconstruir en Rusia, sino a construir almacenes en Kazajistán. Incluso el socio comercial más leal del Estado está buscando su futuro fuera de Rusia. Mientras tanto, la directora ejecutiva Tatiana Kim finalmente habló, enmarcando la crisis a su favor. Los almacenes son objetivos de terrorismo dirigido a civiles comunes en 10 países. La empresa no vende bienes militares. Un equipo de bomberos de 2.000 personas repele la mayoría de los ataques. Y aunque los ataques son legalmente fuerza mayor, la empresa voluntariamente otorgó apoyo y vacaciones de crédito a 100.000 pequeñas empresas. La parte más reveladora, la empresa que añadió la cláusula de fuerza mayor 11 días antes de los ataques, ahora utiliza esa misma cláusula como un escudo de responsabilidad mientras se presenta como un benefactor. Sube un piso en la destrucción y la escena pasa de ser una crisis corporativa a un riesgo sistémico. Según los análisis financieros en circulación, Wildberries debe a un único gigante estatal, AdTV, una deuda del orden de $10.600 millones, a un interés de alrededor del 18% y ha estado efectivamente en incumplimiento desde 2025, lo que significa que el libro de cuentas estaba en números rojos antes de que llegaran los drones. La pérdida que los ataques abrieron en el inventario se calcula cerca de $4.000 millones. A un libro de cuentas en rojo se le añadió una factura de incendio. La alarma del oligarca Oleg Deripaska cobra sentido aquí. Un posible colapso de Wildberries podría provocar una ola tras otra hacia los bancos acreedores y desencadenar una de las pruebas financieras más serias desde que comenzó la guerra. La cadena se alinea. El dron impacta el almacén se traga el capital del vendedor. El vendedor arruinado no puede atender el crédito. Los préstamos incobrables perforan el balance de la plataforma y esa perforación abre un cráter en los activos del banco estatal, detrás del cual se encuentra un tesoro ya estirado por el presupuesto de guerra. La semana pasada, la fragilidad pasó de ser un rumor a una advertencia oficial. Sberbank, el banco más grande de Rusia, dijo abiertamente que los riesgos para los minoristas en línea y la deuda incobrable están aumentando, y una señal similar vino de VTB. Y lo más crítico, Wildberries detuvo sus pagos de préstamos a VTB. Observadores independientes ahora dicen abiertamente que Wildberries se está yendo a la bancarrota. El proceso recuerda cómo un personaje de Hemingway describió ir a la quiebra de dos maneras. Primero gradualmente, luego de repente. ¿Cuál es la etapa en la que se encuentran Wildberries y el segmento bancario relacionado con ella? Hoy es la pregunta más crítica de las próximas semanas. La verdadera columna de soporte del orden de Putin no es ni el ejército ni la propaganda, sino esa gran indiferencia debajo. La lealtad de las élites es un mercado que se compra de nuevo cada mañana, laborioso pero manejable. La indiferencia de las masas no acepta negociaciones. Está ligada a una sola condición: que la vida diaria continúe sin interrupciones. Esta fue la fórmula de un cuarto de siglo. La política es nuestro asunto. El sustento es tu derecho. Tú te mantienes alejado de las urnas y de la calle. Nosotros nos mantenemos alejados del salario y del estante. Su geografía es conocida. El voto más firme del régimen no proviene del intelectual de la gran ciudad, sino del trabajo asalariado de las provincias y suburbios. Lo que está ardiendo hoy es precisamente el suelo de esa base. El trabajador cuyo empleo fue evacuado, el vendedor cuyo capital se convirtió en cenizas, el conductor cuya carga fue cancelada, todos vieron la misma factura del sistema en la misma semana. Durante 4 años, Putin mantuvo a su ejército sobre una red logística oculta bajo una camisa civil, y Ucrania arrancó esa camisa pedazo a pedazo y cortó cada arteria que llegaba al frente: la refinería, el ferry, el petrolero, el camión civil, el almacén gigante. Ahora, mientras Moscú intenta mantener el frente, las arterias que mantienen vivo al frente se le escapan de las manos y había perdido la carrera para salvar a su ejército mucho antes de que se quemara su primer almacén. Entonces, ¿qué piensas? ¿Antes de qué punto de quiebre en el campo de batalla comenzará el colapso de esta red logística oculta bajo cobertura civil a revelar la dirección de la guerra? ¿Y puede Moscú encontrar una manera de proteger estas arterias? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para seguir al tanto de los análisis especiales de PPR Global como este, por favor suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos.